Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Qué bendición nuevamente encontrarnos juntos en armonía, así como dice el Salmo 133, mira qué tan bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Entonces hoy es un día de bendición, de grandeza y de fidelidad que Dios nos ha mostrado nuevamente, un día más que Dios nos permite culminar, un día más que el Señor nos enseña y nos capacita, un día más que pasamos dificultades, pero igualmente pasamos victorias, que vencimos, y un día más que podemos decir aleluya, gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amados, les doy muchas bendiciones en esta noche y les pido por favor que entren y quédense aquí con nosotros compartiendo esta palabra tan hermosa y le vamos a darle gloria y honra a Dios. Hoy es un tema muy importante. El título del tema es ¿Cómo soy yo? Es importante porque vamos a empezar a trabajar de adentro hacia afuera sobre la sanidad interior y liberación del alma. Entonces, este título lo tomé yo porque es importante conocernos a nosotros mismos y así descubrir las falencias, las dificultades, los atrasos y las desavenencias que ha habido en nosotros mismos con Dios por nuestra debilidad o nuestra escasez de conocimiento o otros factores que podemos mirar más adelante. Entonces, amados, hoy vamos a presentarle delante de Dios esta palabra y le vamos a dar gracias a Dios y que nos dé la sabiduría, el discernimiento y la revelación que necesitamos. Les voy a pedir un favor muy grande. Yo quiero que usted coja su Biblia y la abra y lea conmigo. No se vaya a quedar solo escuchando, sino que la lea. Y no solamente que la lea, que por favor se le quede en su corazón y la ponga por obra. El que no pone por obra su palabra, la palabra de Dios, no va a poder ver un cambio en su corazón y en su vida, aunque quiera esforzarse. El que no lee la palabra, el que no tenga el conocimiento, no va a poder. Entonces hoy el Señor nos habla y nos enseña y nos quiere instruir con respecto a cómo soy yo. Pregúntele, dale esa pregunta a otra persona y dígale cómo soy yo. Así, pregúntele al compañero cómo soy yo. Y vamos a ir a orar. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Dios mío, a buscar tu rostro, a buscar tu palabra, a decirte, Señor, Espíritu Santo, que bienvenido a este lugar. Queremos adorarte, queremos resaltarte, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por el poder de tu Santo Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Venimos delante de ti, Señor, a darte la bienvenida, a darte la gloria, a darte la adoración. Padre, no queremos poner por poco, diga Señor, no queremos poner por poco, Señor, tu presencia. Señor, Dios de la gloria, si tú estás aquí, es un privilegio tan grande que tenemos cada uno, Señor, de los que sabemos y conocemos de ti, Padre. Por eso te pido que derrames tu temor en nuestros corazones, amado Jesús de Nazaret, para poder valorar, respetar, honrar tu presencia. Amado Espíritu Santo, le damos la bienvenida a este lugar, a esta casa, allí al lugar donde está cada hermano, hermana. Y te pido, amado Espíritu Santo, que le guíe, nos enseñe, nos capacite, que nos des, amado Espíritu Santo, lo que necesitamos para poder, Señor, ser sanados, ser liberados, para poder llegar a la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vengo delante de ti, Padre, a pedirte, Señor, esta respuesta, ¿cómo soy yo, Señor? En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por la hermana, oro por el hermano, oro por cada persona, que se le abra el entendimiento, que se alumbre sus ojos del entendimiento, que haya espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifica.
poderoso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, obra en el poder de tu palabra. Señor grande, maravilloso y fiel eres tú, mi Rey, maravilloso Señor, en tus manos estamos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, a medida que vamos avanzando en la enseñanza, usted va compartiendo, va comentando. Yo quiero ir mirando los comentarios, a ver si verdaderamente están conmigo y vamos a interactuar en esta noche, porque a partir de hoy, hoy 27 de julio, a partir de hoy, el Señor nos permitirá llevar una enseñanza constante para ya finalizar el mes, si Dios lo permite, o si avanzamos más, o dependiendo del Padre Celestial, vamos a llegar con nuestra alma renovada y liberada, que nuestros corazones sean sanados y restaurados. Muchas personas van a quedar libres, muchas personas van a quedar sanas. Dios va a hacer cosas poderosas en cada uno de nosotros. Entonces le doy saludos a Wilson Andrés Madera, dice: bendiciones Wilson, Dios te bendiga grandemente. Igualmente saludo a Feiber Salcedo, dice: te damos gracias Señor por tu amor y por tu misericordia, amén. Así es, hermano, y le damos gracias a Dios por la vida de la hermana Luz Díaz, dice: gloria y honra para Dios. Amados, vamos a levantar y vamos a glorificar el Dios vivo con nuestras vidas, con nuestros corazones. Dice la hermana Claudia Patricia: gloria a Dios. Y Danji dice: Dios los bendiga a todos. Sonia Núñez, saludos desde Cali. Sonia, Dios también te bendigo en el nombre de Jesús. Compartamos, y si usted tiene a alguien que realmente quiere que sea salvo, que quiera conocer del Rey de Gloria, me gustaría que esta palabra llegara principalmente a aquellos que no conocen de Cristo, pero también es para los que conocen, porque vamos a tener conocimiento, nueva revelación para el Señor. Amén. Entonces le invito para que vayamos a la palabra de Dios, y vamos a ir ser guiados por el Espíritu Santo, y vamos a caminar conforme a la misericordia de Dios esta palabra. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Amado Espíritu Santo de Dios, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos guíe y nos enseñe, Señor. Que no nos deje, Señor Padre, en la oscuridad. Tú dices en tu palabra, Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Así que necesitamos hoy la verdad. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de engaño, a toda obra de las tinieblas, a todo plan oculto del enemigo, a toda obra de endurecimiento y velos mágicos que han querido tomar control en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y leemos la palabra guiados por el Espíritu Santo, por el Padre y por el Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra en el nombre de Jesús: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos aquí, no corramos. Vamos a irnos despacio, porque quiero es que aprendamos. Quiero es que usted y yo quedemos con un simiente realmente valioso de lo que Dios nos quiere dar para llegar a esa sanidad, a esa liberación. Si usted ve que hay alguien que está enfermo interiormente, invítelo para que se quede con nosotros esta noche y el transcurso de estos días. Invite a alguien para que Dios sea sanado. Y bueno, saludamos a Albaluz García Estupiñán, dice: saludos desde Paz del Río Boyacá. Oh, sí, claro, Albaluz, Dios te bendiga grande y poderosamente. Sonia es desde Jacopí, dice ya compartí. Ay, Dios mío, dice ya compartió Sonia. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces dice el Señor en su santa palabra: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire que aquí nos vamos a dar de cuenta cómo somos nosotros. Dígale conmigo a su compañero: cómo soy yo.
como soy yo. Amén. Entonces dice el Señor que os santifique por completo todo vuestro ser. Dice nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos formados por Dios en un cuerpo normal, natural. Pero también dentro de este cuerpo tenemos un espíritu y un alma. Y el Señor nos habla que para poder tener esa alma y ese espíritu, dice algo muy importante: santifique. O sea que si no hay santificación, ¿qué va a pasar con esa alma? ¿Qué va a suceder con ese espíritu? ¿Qué va a suceder? Entonces, eso es lo que nosotros queremos entender, porque hay muchos dogmas y muchas enseñanzas que no van correctamente a lo que Dios realmente quiere que el Hijo de Dios entienda sobre su salvación, sobre su renovación, sobre su sanidad y sobre su forma de ser cada día mejores o crecimiento mejor para llegar a la estatura de Cristo Jesús Dios nuestro. Entonces dice el Señor, todo vuestro ser espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible. Mire que tiene un objetivo, tiene que estar ¿qué? Irreprensible. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios quiere que usted y yo estemos el alma, el cuerpo y el espíritu santificados, limpios y renovados en la palabra, para poder llegar a adquirir esas bendiciones tan grandes que muchos no hemos podido lograr. Pero porque hay cosas que en la vida del ser humano están estorbando. Por eso muchas veces el creyente, ¿cierto? Arrastra las cosas del pasado, arrastra las iniquidades y las maldades del pasado, aunque muchas veces dice, no, yo soy hijo de Dios, no, yo ya nací de nuevo, pero ¿por qué no vemos el cambio de esa persona? ¿Por qué no está allí esa persona realmente, si dice que es hijo de Dios, por qué no está realmente librada de estas situaciones que cada día quieren atraparlo a uno para arrastrarlo en la vida de la persona? Yo le da un ejemplo a la iglesia. Hace mucho rato, que antes de que hallara el cuartelamiento, que la iniquidad es un lazo el cual el Hijo de Dios está amarrado. Este es el Hijo de Dios, un ejemplo, ¿cierto? Y esta es la iniquidad. Amén. Así, esta es la iniquidad. ¿Qué pasa? La iniquidad se viene y se envuelve en el alma, en el alma del hombre, y está aquí enredada, ¿cierto? A medida que el Hijo de Dios va conociendo del Padre, de su palabra, entonces ¿qué va a pasar? Esa iniquidad va soltando, porque son muchas ligaduras, muchas cosas que llevamos de nuestros pasados, de nuestros ancestros. Sabemos que la iniquidad es la herencia maligna que Satanás le deja a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para poderlos arrastrar y poderlos atormentar. Entonces, esa iniquidad queda ahí, ese es el fruto maligno que queda. Entonces, a medida que vamos conociendo a Dios, digamos que esta es la iniquidad, está pegada así al cuerpo, antes de llegar a Cristo está así. Cada vez que usted lee la palabra, va siendo así la iniquidad. Cada vez que usted lee un capítulo de la Biblia y lo va entendiendo, va siendo así la iniquidad. Cada vez que usted va orando y va ayunando, va siendo así la iniquidad, así va soltando la iniquidad, ¿cierto? Y va dando y dando, porque esas son muchas cosas en las cuales se encuentra el alma envuelta. Entonces, sin embargo, algunos quedan ya suelta el alma, ven el fluir del espíritu, pero no está roto. Y entonces va el crecimiento totalmente de la persona, pero en un momento dado la iniquidad jala y vuelve y lo hace caer. Usted no ha visto gente que ayuna, ora, que están bien durante 1 año, 2 años, y en un momento dado, oiga, se salió.
oiga, mire, cambió, mira esto y lo otro. Eso es porque no ha sido rota la iniquidad, la maldad y el pecado que ha habido en la vida. Entonces la iniquidad hace y lo jala. Es como tener un perrito y el perrito lo tenemos enlazado y el perrito tiene que ir por donde nosotros lo llevemos con el lazo. Así es la iniquidad. Por eso hoy en día el Señor nos está diciendo que nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe ser irreprensible, ¿cierto? Preparado para la venida del Señor Jesucristo. Para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cierto? El creyente queda atrapado del pasado, aunque es hijo de Dios. Aunque, ¿cierto? Haya nacido de nuevo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? ¿Cierto? ¿Qué pasa que nosotros con esta situación de la cual el alma debe ser transformada y renovada? ¿Qué dice el Señor? Lo primero que tenemos que entender en nuestra vida es que si hay un nacimiento, ¿cierto? Si hay un nacimiento, debe haber varios pasos en los cuales ese nacimiento sea efectivo en la persona. Entonces, primero que tiene que exteriorizar. ¿Qué tenemos que exteriorizar? Lo que está adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro? Lo primero es la confesión de pecados. ¿La confesión de qué pecados? La persona debe entender que si llega a Cristo Jesús, debe de entender que ha sido y es pecadora. Entonces, debemos de confesar esos pecados. Pero no solamente el pecado del que hemos cometido nosotros, sino de nuestros antepasados. Y muchas veces nosotros se nos olvida que el pecado del abuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo o del bisitatatarabuelo de la 10ª generación nos está alcanzando a nosotros, y es ese lacito el cual le he estado explicando que lo jala uno para llevarlo a volver a repetir la maldad que haya cometido el bisarabuelo. Entonces es importante. Entonces vamos allá. Entonces primero que tenemos que hacer es confesión de los pecados de nosotros y de nuestros antepasados. Podemos verlo en Daniel capítulo 9, versículo 4 y 5. Allí en Daniel nos da el ejemplo de que nosotros debemos de tener esa sabiduría de ir allí a la búsqueda de la presencia de Dios y arrepentirnos del pecado. Entonces tenemos que confesarlo. Primero, para poder arrepentirnos, tenemos que confesar el pecado. Entonces dice, y oré a Jehová mi Dios. ¿Qué hizo Daniel? Oró. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero nosotros? Orar. Estamos empezando desde cero. Yo sé que muchos hemos entendido. Yo sé que muchos ya llevamos 15, 10, 40 años de evangelio, o 2, 3 meses, no importa, pero vamos a hacer un recorderis desde cero para poder ir llevando el proceso de nuestra alma. Es como llegar una revisada totalmente del motor que tenemos. Amén. Así como cuando usted tiene un carro y lleva ese carro a revisión tecnomecánica, le hacen la revisión absolutamente de todo el carro. Así vamos a hacer nosotros hoy, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Si Dios nos lo permite, lo vamos a hacer. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Entonces, le invito que mientras estamos aquí en esta enseñanza tan bonita, le pido por favor comparta el video, comparta en el nombre de Jesús. Entonces dice, la primera palabra dice en el nombre de Jesús, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oiga, hay 3 cosas aquí que puedo estar observando. La primera, oró a Jehová, ¿cierto? Segundo, hizo confesión de ¿qué? De pecados. E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido,
que guarda el pacto y la misericordia con los que te guardan y tus mandamientos. Hemos pecado, dice, hemos pecado. Amén, hemos pecado. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. La iniquidad, el pecado es el fruto de la iniquidad. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Impíamente significa que aún conociendo de Dios, aún naciendo de nuevo, está pecando. ¿Sí? Es impíamente. Y hemos sido rebeldes. ¿Rebeldes qué significa? Que no obedece la palabra de Dios. Dice, hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nos hemos apartado. O sea que aquí Daniel nos está diciendo que aunque hubo un nacimiento, la humanidad o el pueblo de Israel cometió todos estos errores, estos pecados. Igualmente estamos viéndolo el día de hoy. Amén. Entonces, ¿pero por qué está pasando esto? Porque si es hijo de Dios, está arrastrando el pecado y el dolor y la tristeza y la maldición de otro. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, si ya se fue confesado el pecado, lo segundo que tenemos que hacer es renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Usted debe identificar lo que ha estado atrapado tu vida durante estos tiempos del Evangelio. Conoces a Dios, le lloras a Dios, has cometido a Dios prometido promesas, les ha dado mucho deseo a Dios de ser bien, pero después como al mes, al año o por qué no al otro día, cometemos el mismo error. Aquí está, porque nos hace falta renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios. Tito 2:12. Tito capítulo 2, 2:12. Le damos saludos a Víctor Cadena Otálvarez. Le dice, lo está viendo. Muy bien, Víctor, me lo felicito. Igual saludo a Jenelín, mi amada, Dios te bendiga. Saludo gloria a Dios. Jixi Urrego lo está viendo. Jixi, Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Patriz, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces siga compartiendo porque esta palabra va a ser de gran bendición para su vida. ¿Por qué no he podido dejar de pecar? ¿Por qué estoy así con esa ira? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me duele? ¿Por qué yo lloro tanto? Porque hay muchas formas de que entendernos por qué estamos así de esa manera. Y hoy queremos decirte y que te preguntes, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Amén. Tito 2:12. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, enséñanos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice Tito? Enseñarnos. Sí, o sea que tenemos que aprender cómo renunciar y eso lo vamos a llevar a esta enseñanza, cómo vamos a ser libres, porque muchas veces lo hemos hecho, no ha sido libre, sigue repitiendo el pecado y eso. Entonces tenemos que empezar y vamos a ver mucha gente liberada, sanada, restaurada y va a haber un crecimiento en la persona. Amado, si la persona no está en este punto de nacimiento, de renovación, de sanidad, de liberación, no va a poder tener un avivamiento. No va a poder tener un avivamiento. Y el avivamiento es el que nos va a identificar realmente para poder llegar a hacer esas antorchas vivas que Dios quiere que todos seamos. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Enseñarnos renunciando la impiedad y los deseos mundanos. O sea que tenemos que renunciar, destruir esos deseos
mundanos, esos deseos que la carne ha querido tomar control en nuestras vidas y no ha sido posible que nuestras vidas sean libres totalmente en el nombre de Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no dando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿quién? De Dios. Dice la palabra: renunciamos al oculto y a lo vergonzoso. Entonces el Señor hoy nos enseña que tenemos que, primero, vamos despacio, confesión de pecados, tanto el pecado suyo como el pecado de nuestros antepasados. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios. Y lo estamos encontrando en 2 Corintios 4:2. Amén. Le dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios. Entonces, mis amados, aquí vamos conociendo poco a poco lo que Dios quiere y cómo vamos a llegar a tomar esa solución que Dios nos está ofreciendo a partir de hoy para ser sanado, liberado, restaurado nuestro ser. Amén. Entonces, debemos ser liberados, debemos ser organizados en el Señor para restauración del alma y del espíritu. Entonces, el Señor nos lleva a esta reflexión, ¿cierto? Tenemos que reclamar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que reclamar? La restauración del alma y sanidad espiritual. La restauración. Mire que una cosa es sanidad y otra cosa es restauración. Restauración. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar cuando nosotros somos hijos de Dios? Cuando usted y yo llegamos a los caminos de Dios, vamos a encontrar algo muy importante, el cual no todos lo tienen. Dice: bienestar y paz interna. ¿Qué tenemos que encontrar? Bienestar y paz interna. Si la persona no encuentra siendo hijo de Dios y está con tormento, con angustias, con enfermedades que lo lleva, que lo arrastran, que lo traen, que no puede avanzar, que la economía y muchas otras cosas, es porque no ha estado con el bienestar y no ha estado con la paz interna. Simplemente tiene la salvación, pero no ha estado, ¿cierto? Porque el hombre viene a ser hecho o está constituido delante de Dios, ¿cierto? Con el cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? En la palabra de Dios lo podemos mirar y dice que ¿qué es el espíritu? Bueno, estamos compartiendo, veo que no está avanzando, vamos a compartir más la palabra de Dios, amén. Vamos estando haciendo una enseñanza, estamos aprendiendo cómo vamos a ser librados y ser sanados interiormente, amén. Y es importante que nos conozcamos a nosotros mismos y por eso es el título: ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Sí? ¿Cómo soy? Entonces, la respuesta de qué es el espíritu es la parte interna, ¿cierto? Inmaterial, la parte interna inmaterial o invisible del ser humano. Por naturaleza tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Entonces, ¿qué es el espíritu del hombre? Es la parte interna, invisible, o sea que usted no ve su espíritu, usted no puede ver el espíritu de un hermano, de una hermana, no puede ver. Entonces, mira cómo es Dios de lindo, lo hizo así para poder tener comunicación y unidad y relación con el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Es hecho para eso. Entonces,
Este espíritu, o sea, que Dios creó para que el hombre tenga la facilidad de hablar, de sentir, de percibir la presencia de ¿quién? Del Padre. Amén. De mirar, y que dice Romanos 8, dice que el mismo espíritu da testimonio ¿a quién? No dice que a nuestro cuerpo, a nuestra alma, dice a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces aquí el Señor nos habla de que se está dividiendo en tres partes. Este espíritu se divide en tres partes, que está la comunión, la intuición y la conciencia. ¿Cómo se divide el espíritu ahí para el hombre? Que el hombre pueda tener esas tres partes bien desarrolladas para poder tener la unidad completa del Espíritu Santo. Primero, comunión. Segundo, intuición. Y tercero, conciencia. ¿Cómo vamos a encontrarlo allí? Lo encontramos en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos allí. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos allí y vamos a ver cómo Dios nos mira, cómo Dios ha formado ese espíritu suyo y mi espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret debemos de tener ese conocimiento. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que para ello tenemos que tener comunión, intuición y conciencia. El espíritu se determina o se divide en esas tres partes: comunión, intuición y conciencia. Amén. Vamos entendiendo. Si usted está entendiendo, por favor comparta. Yo aquí estoy mirando quiénes son los que están entrando, quiénes son los que están realmente atentos. Si usted está atendiendo, dígame un amén. Y si no, dígame, escriba, comparta aquí, o ¿cómo es que se llama? Comenta que no ha entendido, para volverle a enseñar, porque estamos aprendiendo, estamos enseñando. Esto es una enseñanza, ¿no ve? Amén. Entonces vamos. Entonces hablamos que es el espíritu, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito para que los que no han entendido. Dice, el espíritu tiene una comunión, una intuición y una conciencia. Entonces, ¿qué es comunión? Vamos allí. ¿Qué es comunión? Es el medio que nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. ¿Qué es la comunión? Es por el medio del cual nosotros nos comunicamos ¿con quién? Con Dios. Y vamos a desarrollar una relación íntima con Dios. Amén. Entonces, esa es la comunión. ¿Qué es la intuición? ¿Sí están anotando? ¿Cierto? Entonces, es el testimonio el testimonio interior. Es el testimonio de lo que usted está dentro de usted. Que usted dice, sí estoy, no estoy, ¿cierto? ¿Qué está pasando conmigo? Hay como que hay algo que está sucediendo. Si yo voy a tal parte, ¿será que me va a pasar esto? Yo siento como que no me conviene hacer este negocio. Hay algo que el Espíritu Santo empieza a dirigirlo a uno. Le doy un ejemplo. ¿Cómo hizo Pablo para no entrar a esas ciudades las cuales le dijo, el Espíritu me prohibió entrar? Porque él estaba en la comunión, estaba en la intuición y estaba la conciencia, ¿sí? O sea que por ahí es donde el Espíritu de Dios empieza a llevar la relación con el hombre. Amén. Entonces así nos puede pasar nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es la intuición? Testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. El Espíritu Santo nos guía y nos habla. Yo le doy un ejemplo así sencillo. Estaba mi esposo en la reunión de los jóvenes. Estaba allí, él fue pastor de jóvenes mucho tiempo. Y estaba con un poco de jóvenes dentro de una finca allí, pasándola bien con ellos, pero hizo algo muy peculiar. Se llevó a mi niña.
tenía esa niña en ese entonces como unos 6 años, 7 añitos tenía la niña. Se llevó entre todos los jóvenes y él la dejó con unos jóvenes dentro de una piscina, ¿sí? Dentro de una piscina llegó el joven y el pastor llegó y llevó la niña y la dejó dentro de la piscina. Los jóvenes se pusieron a jugar y se les olvidó la niña. Él estaba en la mesa con los otros jóvenes cuando escuchó la voz que le dijo, la niña. ¿Él qué hizo? Él no dijo, ay, venga la niña, ¿dónde está? Sino salió corriendo y de una vez se fue y se botó con ropa, con papeles, con zapatos, con todo lo que tenía al fondo de la piscina, porque la niña se estaba ahogando. ¿Quién fue el que le habló a él en ese momento y a dónde lo dirigió? Directamente a donde estaba la niña, en el lugar donde estaba la niña, ahogándose. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque había comunión, o hay comunión, hay intuición y hay conciencia. O sea, que él tenía esa conciencia, que la niña la tenía ¿dónde? En la piscina, ¿cierto? Tenía esa intuición de que pronto la niña algo le iba a pasar. Pero la comunión del Espíritu, el Espíritu le dijo, está pasándole esto a la niña, corra a la niña. Entonces, ¿el qué hizo? Corrió y fue y buscó a la niña debajo del fondo del agua. Y lo sacó. Para la gloria y honra del Señor, la tenemos hoy acá. Entonces, eso es tener una relación con Él. Entonces, íbamos con la intuición, amén. Entonces, esa intuición es el testimonio interior que nosotros tenemos, que allí el Señor nos habla, nos guía, nos enseña lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta y vamos allí a Romanos capítulo 8, versículo 14, 16. Entonces, esta comunión, esta relación es una parte de la cual el Señor nos habla, que es un conocimiento, ¿cierto? Es un conocimiento inmediato, ¿cierto? De una verdad. ¿De una qué? Verdad. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. Bueno, vamos, Lucía. Versículo 14 nos dice el Señor en su santa palabra. No se vayan, inviten, porque ahorita vamos a orar, vamos a proclamar, y yo sé que comenzando ya empiezan las personas a ser sanadas. No más con ya teniendo el conocimiento, porque la verdad nos hace libres. Dice el versículo 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, amados, aquí ya está la parte importante de la cual el Señor nos ha hablado. Nos falta la conciencia. Dice que la conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es la que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Entonces, la conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente nuestras propias decisiones. Ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que te guía realmente y cómo es que tenemos que desarrollar la comunión, la intuición y la conciencia en nuestro espíritu a medida que usted lo va conociendo a Él, a medida que va teniendo una relación con Él, a medida que usted va conociéndolo a Él como persona, Él lo va a hacer, en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, amén. Entonces dice así, Romanos 1:9, verdad digo, en Cristo. ¿Qué dice el varón de Dios? Verdad digo en Cristo. O sea, no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo que
la verdad. No miento, dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que vamos a tener una conciencia limpia en el nombre de Jesús. Entonces, hasta ahí quedamos lo del espíritu, el espíritu del hombre. Amén. Hablamos ya del espíritu del hombre. Entonces, yo creo que vamos bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a hablar de la otra parte de cómo soy yo. La segunda parte es el alma. ¿El qué? El alma. ¿Qué hora es? El alma. Entonces, el alma, ¿cierto? Es el asiento de la voluntad, de las emociones de la mente. El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Mire que aquí vamos a empezar ya algo más complicado. Ahí donde ya está realmente los problemas, las emociones, el dolor, la tristeza y todas las otras cosas que no hemos podido algunos solucionar. Somos hijos de Dios, pero yo pequé hoy, no hemos podido desarrollar una relación, una intimidad completa con Él. Bueno, y muchas otras cosas que vienen del corazón. Entonces el Señor nos dice en su santa palabra que el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo. ¿Que no nace de qué? De nuevo. O sea, como usted recibió a Jesucristo, así está su alma. ¿Cómo la ve? Es fundamental que nosotros entendamos. Entonces, el alma, como recibimos de Cristo, así está esa alma. Entonces, como sabemos, un ejemplo, nuevamente les doy. Cuando una persona va a ir a la tecnomecánica, ¿cierto? Antes de ir a la tecnomecánica, le pide a su maestro o al mecánico personal o de confianza que le examine el motor y le examine el carro para poder no perder ni la plata ni el tiempo allí para sacar el certificado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer ese mecánico? Le va a empezar a mirar esto, le falta el motor esto, le falta las bujías esto, le falta el aceite, le falta los frenos, le falta esto y muchas y otras cosas que el mecánico le empieza a detectar al carro, a no ser que el carro sea 0 kilómetros. Entonces, el Señor nos habla en esta noche que nosotros, así está en nuestra alma. Nuestra alma necesita llevarlo al mecánico, llevarlo al que sabe del alma. ¿Y quién es el que sabe del alma? Jesucristo, el que conoce nuestra alma y el que lo manda a ejercer y cómo limpiar esa alma, cómo transformar, porque el alma necesita ser renovada y transformada. ¿Cómo que necesita ser el alma? Renovada y transformada. Amén. Si el hombre no nace de nuevo, pero no da de su parte, no va al taller, no va al mecánico, no va a la persona indicada, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a quedar el alma tal como nació, así está el alma, con maldiciones, con iniquidades, con maldades, con pecados, con dolores, con tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí el Señor nos habla que el alma es la que necesita ser renovada. ¿Están compartiendo sí o no? ¿Hay alguien que usted no sabe que necesita ser sanado internamente, liberado internamente? No deje que vaya a perder esta oportunidad. Compártalo, comente para que otro también sea sanado, también sea liberado como usted. Amén. Entonces estamos hablando que el alma, entonces es la parte que necesitamos renovar y
transformar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, gloria a Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Acuérdese, por favor, de los testimonios. Anoche hubo muchos testimonios, hubo sanidades. Así que, por favor, acuérdense y dele la honra y la honra al que todo lo puede, al que todo lo hace. Amén. A Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿quién es la que necesita ser renovada y transformada? ¿Quién es? El alma. ¿Y cómo va a ser renovada y transformada? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Quién es la que necesita la palabra? El alma. El alma es el que necesita la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar aquí el alma, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 de... No era Santiago 1:22, sino Primera de Pedro 1:22. Ya la no. Bueno, entonces dice el Señor en su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vamos a dar una explicación. Venga, ¿qué hora es? Sí, ya alcanzamos aquí la explicación sobre el nacimiento. El nacimiento, amén. Porque muchos creen, esto es algo que le pido al Señor que nos revele a todos. Porque muchos creen que la persona, ojo, mire lo que les voy a decir, creen que la persona que no tiene renovada o transformada su alma se pierde. Y yo le voy a decir, no es cierto. Nos están engañando. Y eso no es así. Yo le puedo dar el ejemplo del varón de Dios, del varón el cual el Señor no hizo la renovación del alma. La persona que no renueva su alma se va a perder las bendiciones, se va a perder el crecimiento, va a perder el don, va a perder todo lo que Dios te quería dar, pero que la salvación no se pierde mientras la persona esté escrita en el libro de la vida, mientras la persona sea lavada con la sangre del Cordero, mientras la persona esté guiada, ¿cierto? Y esté transformada en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, vamos allí, el nacimiento. Entonces, ¿cuál es el nacimiento del hombre? Estamos empezando de cero, habíamos hablado. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el que engendra al hombre? ¿Quién es el que le da el nacimiento al hombre? El Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre recibe al Espíritu Santo de Dios, este espíritu se despierta, porque todo hombre tiene espíritu. Así sea el que sea, tiene que espíritu. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, cuando Jesús llega a tocarle la puerta de su corazón, ¿qué hace? Este hombre recibe a Jesús y el Espíritu le despierta. Empieza a hacerse transformación del alma. Pero el Espíritu, hay un nacimiento en el cual donde el hombre puede comunicarse con Dios, que ya hablamos anteriormente. Amén. Entonces es importante
que miramos que el nacimiento de nuevo es allí donde nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nadie te puede quitar ese derecho, absolutamente nadie. Es sumamente importante que lo entendamos. Amén. ¿Qué pasa también? Y suele pasar aquí. Entonces, dice que en el nacimiento hay otra cosa que le sucede al hombre. Está en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que el Espíritu Santo le da por testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? De Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Y por ende vamos a quedar, es como yo tener un hijo y decir ya después de que ese hijo haga lo que haga, ya dice, no, si ya no es mi hijo. No, si ya salió de mi vientre, yo ya lo engendré, ya el Señor me lo procreó en mi vientre y salió de mí. Nadie me le puede decir que no es hijo mío, porque es mío, nació de mí. Así suele pasar el que nace de Dios. Amén. Nace de Dios y de ahí nadie le puede quitar ese derecho de ser hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa le suele pasar a la persona para los que están escuchándome para que reciban a Cristo? El perdón de pecados. La persona es lavada con la sangre de Cristo Jesús. Y lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué hace entonces el perdón de pecados? La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Repetimos, es hecho hijo de Dios cuando creen y lo reciben. Segundo, es escrito en el libro de ¿qué? De la vida. Tercero, ¿qué pasa más? Es lavado con la sangre del Cordero, el perdón de pecados. Mire que ahí ya está haciendo renovación el hombre para poder empezar a tener una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Empieza a desarrollarse ¿qué? La intuición, la intuición, la conciencia y la comunión con Él. Ahí empieza, de una vez ya se le despierta el Espíritu al hombre para empezar a tener una relación con el Espíritu de Dios. En todo este proceso que hablamos del nacimiento de nuevo, entonces habíamos hablado que el alma sigue intacta. ¿Que sigue qué? Intacta, sigue igual, ¿cierto? Y entonces ahí es donde usted y yo tenemos que entender, amados, y yo les suplico que entendamos que necesitamos ser renovados y transformados. ¿Y cómo vamos a ser renovados y transformados? Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, ya vamos a acabar, ¿no? Para empezar mañana un nuevo tema sobre la sanidad y liberación interior. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la persona no se renueva el espíritu, no renueva el alma, y no es renovada y no es transformada, no va a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. No va a conocer la voluntad de Dios. Y para ello tenemos que tener el conocimiento de la verdad, conocimiento de Jesucristo. Amén. El conocimiento de Jesucristo. Y si la persona no busca ello, ese conocimiento, entonces ¿qué va a pasar? Por eso encontramos heridas emocionales, encontramos malos pensamientos, por ejemplo, encontramos deseos de no hacer la voluntad de Dios, o en pocas palabras, rebeldía, ¿cierto? Y también todas estas cosas nos llevan a no ser renovados y de ser todo el tiempo correr un trayecto de vida espiritual bien, y de un momento a otro ¡pum!, se devuelve. ¿Por qué? Porque no ha sido renovada ni transformada su alma. Amén. No ha sido renovada ni transformada el alma. Entonces es importante, mis amados, que el hombre pueda tener esa conciencia de lo que necesita, necesita. Dile a tu compañero, el que está compartiendo usted esta palabra, ¿qué necesito? ¿Tú qué necesitas? ¿Yo qué necesito? ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos con urgencia que nuestra alma sea renovada y transformada. ¿Amén? Renovada y transformada. La necesitamos urgente. Yo no sé usted, pero yo sí la necesito. Necesito ver un avivamiento en mi corazón, que el fuego de Dios, porque mire, amado, hay mucha palabra, le hemos hablado, hemos predicado, hemos hablado y hemos hecho muchas cosas con la palabra de Dios, hemos impuesto manos, hemos visto que el Señor sana, hemos visto, pero vuelve y recae, al tiempo vuelve, y esa llama no está constante, sino que ese día está llama, fuego, pero como no le echan leña, como que no persisten en estar en el altar, entonces se apaga la llama. Y ahí es donde está efectivamente la falta de la renovación y la transformación del alma. Amén. O sea que si usted quiere, y yo quiero tener un corazón avivado, quiero un espíritu de fuego, quiero tener verdaderamente un crecimiento en el Señor, tenemos que ser sanados y liberados en nuestra alma. Amén. En nuestra alma. Entonces, ¿qué necesitamos? La renovación del alma. Dígale a su compañero, necesitamos ser renovada nuestra alma. Tener renovada nuestra alma. Amén. Tener renovada nuestra alma, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Ya lo habíamos hablado, por medio de la palabra de Dios. También cómo se hace, por medio de la sanidad interior y por medio de la liberación. Esas tres cosas las vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza que el Señor nos permite impartir hoy. Pero yo quiero que usted no se vaya a quedar con la enseñanza, sino que usted comparta a otro, que usted comparta esta palabra a otro, porque el hombre necesita, o necesitamos, dijo la cartilla Nacho, necesitamos tener liberación, sanidad, ¿cierto? Interior, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el hombre, con el Hijo de Dios? El creyente está con problemas en su alma, ¿cierto? Es decir, que su voluntad, sus emociones, su mente están cautivas, ¿cierto? Y necesitan tener un nacimiento nuevo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tenemos que, entonces, ¿qué tiene el creyente cuando no tiene liberación, cuando no tiene sanidad interior, cuando no está renovada su alma? Está cautiva sus emociones y su mente, sus emociones y su mente. Entonces, mis amados,
En el nombre de Jesús le doy gloria, honra al Padre Celestial por esta palabra. No se pierda para la próxima. Vamos a empezar el nuevo nacimiento. Vamos a empezar a mirarlo y vamos a ir allí a la palabra de Dios. Bueno, entonces es ahí donde el Señor nos habla que tenemos que hablar y practicar. Amén. No solo hablar, sino practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les invito que cierren sus ojitos ahí donde usted está, que usted hable con Dios y encuentre con Dios y que sea usted sincero. Así como dice la palabra de Dios, que tenemos comunión, intuición y conciencia, que su espíritu le guía, al Espíritu Santo de Dios que le guíe y le diga que tenemos que renunciar, que tenemos que romper, que tenemos que ser liberados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a levantar esas manos, le vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que nos estás dando, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te pido, Padre Celestial, que obres en mi vida, que tomes el control de mi corazón y de mi mente. Señor, reconocemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de misericordia, que tú fuiste el que nos creaste, Señor. Padre Santo, para la gloria y honra tuya, Dios de la gloria. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre, perdón de pecados. Dígale, no importa si usted ya ha confesado los pecados y el Espíritu Santo le recuerda alguno, dígale al Señor: perdóname, Señor. Perdóname por mi pecado, perdóname porque me iré, perdóname porque di mal testimonio, perdóname porque no tuve control, dominio propio, Señor. Perdóname, Señor, porque tal vez pensé mal, o tal vez, Señor Dios de la gloria, estoy enojado, o tal vez algo peor, tengo amargura en mi alma, tengo dolor y tristeza, tengo temor, Señor amado. Te pido por favor en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que perdones, tal vez, Señor, si hemos tenido malos pensamientos y lo que es peor, Señor, hemos sido rebeldes de tu palabra, no hemos sido obedientes a tu palabra. Padre, hemos aprendido palabra durante no sé cuántos años te tengan el Evangelio. Dígale al Señor, dígale: Señor, yo tengo tanto tiempo en el Evangelio y hoy, Señor, reconozco que toda esta palabra que me has hablado la he olvidado, no la he puesto por obra. La mayoría, Señor, se me ha perdido porque me pasa como el hombre que se mira en el espejo, Señor, y después ya se le olvida cómo es su rostro. Señor, así, Señor amado, me ha pasado con toda la palabra durante 20, 22 años, un mes, 3 años, yo no sé cuánto usted lleva de palabra con Dios. Dígale: perdóname, porque eso se llama rebeldía, eso se llama, Señor, que yo tengo que reconocer que mi alma necesita ser renovada, ser transformada, Padre amado. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, que obres en mi vida. Igualmente, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que, Señor, que perdone nuestros antepasados. Perdona a ese papá, esa mamá desobediente a tu palabra. Perdona ese pecado de esa mamá, de ese papá, Señor, que fue iracundo, maldiciente. Perdona a ese papá, esa mamá que fue idólatra, o a ese abuelo, esa abuela que fue brujo, hechicero, agorero. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, de todo este pecado que ha venido lastrando maldiciones e iniquidades en mi vida. Hoy te pido misericordia, Señor. Hoy te pido que obres en mi vida. Dígale: Señor, yo te pido, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que perdone a ese abuelo, a esa abuela, que perdone mi vida, que perdones todas aquellas cosas que han venido en el nombre de Jesús arrastrándome, Señor, queriéndome no avanzar, Señor. Pero hoy reconozco que es mi alma, diga que mi alma necesita ser renovada, transformada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre amado, por el poder de tu palabra, Señor. Y hoy, dígale: Señor, con la autoridad que tú me has dado como hija, como hijo tuyo,
Señor, que me da el Señor, el Espíritu Santo de Dios, me da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios, que soy hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero, lavado con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Padre, que yo estoy inscrito en el libro de la vida, Señor, y yo hoy en el nombre de Jesús renuncio y rompo. Señor amado, diga, renuncio y rompo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, todo lo oculto, todo lo que el Señor amado ha querido usar el enemigo en los pecados, en la maldición, en la iniquidad, Señor, y toda herencia maligna que ha querido tomar control en mi vida, hoy renuncio y rompo ese derecho legal, cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro libertad en mi vida, yo declaro sanidad en mi vida. Dígale, si usted sabe qué es lo que ha habido en su vida, dígale en el nombre de Jesús de Nazaret, a él, a Dios vivo y verdadero, que usted haya roto y haya destruido esto, Señor. Así, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, afirmo, Señor, la fe en Cristo Jesús de Nazaret, que el cual vino y pagó el precio con sangre en mi vida, Padre, para que yo pudiera ser libre, para que yo pudiera ser renovada y, Señor, transformada. Padre, para que yo pudiera ser, Señor, bendecida. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy declaro libertad en mi vida. Dígale, yo declaro libertad. Yo declaro sanidad en mi vida. Hay libertad en mi corazón, en mi mente, en mi alma, Señor. Hay libertad en el nombre de Jesús y te pido, Señor, reclamo esa herencia santa y poderosa en mi vida. Diga, yo reclamo la herencia santa y poderosa de Jesucristo en mi vida, en mi generación. Yo la reclamo en el nombre de Jesús y se rompe toda malignidad, toda maligna obra de las tinieblas, Señor, que ha querido cautivar mi vida, mis hijos, se cancela por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú eres el que nos das el bienestar y la paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a escuchar esta adoración en el nombre de Jesús. Le vamos a presentársela a Dios. Le vamos a cantarle, le vamos a adorarle. Vaya usted levantando manos y dígale, Padre, respire profundo, diga, soy libre. Se rompe esas cadenas. Estoy empezando Señor, a un principio, un comienzo de liberar, de sanidad, de Señor, de restauración. Padre, transformación de mi alma. En el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Padre, te bendigo. Te bendigo, Padre. Te doy gloria a ti, bendito Dios. Levante sus manitos ahí donde usted está, respire profundo y adórele. Adórele que usted es libre en el nombre de Jesús. En su casa. Oh Señor bendito. Venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy te pido, maravilloso Señor, que obres, Señor amado. Que haya, Señor amado, esa paz, Señor, ese bienestar, Señor, interno que necesitamos. Que ese hombre interior que haya en nuestras vidas, Señor, sea fortalecido en Cristo Jesús de Nazaret. Hoy te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te deseo, Señor amado. Padre bendito, Dios de la gloria. Oh, Dorama Shandara Makia la Bashaya. Ikatarama Kandara Makia la Bashaya. Andarema Kandara Makia. Oh, Rebetere Bakandara Makaya. Tikatarama Shaka Rebashandara Makaya. Ikatalama Kandara Makia la Bashaya. Oh, Dios grande y poderoso, te adoro y te bendigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Glorifico tu nombre, bendigo tu grandeza, Señor. Doy gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vale más que un tesoro, gracias, Espíritu Santo. más que una vida. Padre, gracias, te adoramos. Sí. Dichosos Gracias, precioso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Tu gloria, tu gloria. Padre, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús.
quieres, Señor amado, restaurar nuestras vidas, Señor, hacernos ese hombre perfecto, Señor. Tú quieres sanarnos interior y físicamente, Señor amado. Tú quieres liberarnos de toda cadena y todo yugo y toda maldición, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor amado. Te damos gloria a ti, en el nombre de Jesús. Bueno, les habló la pastora Eliana y le vamos a dar gracias a Dios. Amados, compartan este audio, compartan este video en el nombre de Jesús y declaramos por el poder de las llagas de Cristo, somos libres, somos sanos, somos bendecidos. No se vaya a perder la próxima enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir transformando y renovando nuestra alma. Vamos a aprender que nuestra alma lo necesita en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios los guarde. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, hemos saludado a los hermanos. Alba Luz García, gloria a Dios, dice aleluya. Alba, Dios te bendiga. Saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret igualmente a Karen, dice Dios te bendiga. Karen, la declaro bendición sobrenaturalmente. Igualmente saludamos a Sandra Rieta, dice gracias amado Dios por sanarnos, liberarnos de toda atadura en el nombre de Jesús. Amén, así es, amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Saludamos a Dani. Dani, Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gloria y honra a todos aquellos que han estado atentos y le damos gloria a Dios porque yo sé que todos vamos a salir bendecidos, vamos a salir en el nombre de Jesús restaurados y renovados en nuestra alma. Amén. Bueno, mis amados, no siendo más, los bendigo en el nombre de Jesús. Compartan. Si usted ve que hay alguien que necesita conocer lo que hoy aprendió usted o que usted recordó, compártale a otro. Compártale a alguien que no conoce de Cristo para que vean que hay un evangelio que no es de garrote, que es un evangelio de amor, es un evangelio de misericordia, es un evangelio de oportunidad. Comparta, porque muchos lo necesitan. Yo creo que esta palabra va a llegar a miles de miles de miles. Y yo creo en el nombre de Jesús que no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero va a llegar. En el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre del Cordero y que la pasen de bendición en esta noche. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados. En el nombre de Jesús.